ha hecho. Amén. Estamos hablando un tema muy importante. La semana pasada comencé hablando de un tema muy especial que a todo el mundo nos debe de interesar. Y el nombre del sermón o de la enseñanza sigue siendo el modelo de la familia cristiana. ¿Cómo se llama el tema? El modelo de la familia cristiana. El modelo de la familia cristiana. Pero hoy voy a poner un subtema, y el subtema de este tema es el rol de los esposos en su hogar. ¿Cómo se llama el subtema? El rol de los esposos en su hogar. Amados, hoy es importante saber que desde el principio las familias han sufrido y siguen sufriendo problemas devastadores. Todas las familias siguen sufriendo problemas devastadores, y eso desde la Escritura te vas a Génesis, y desde el principio las familias han estado sufriendo ataques devastadores. ¿Por qué esto es así? Porque el enemigo, el diablo, está empecinado en arruinar todo lo perfecto que Dios creó. Si tú te das cuenta, cuando Dios crea algo, gracias amado, Señor te bendiga. Entonces, amados, te das cuenta que desde el principio el enemigo siempre ha echado por la borda, o ha tratado de echar por la borda lo que el Señor ha hecho de perfecto. Si tú vas a Génesis, te vas a encontrar que Dios instituye la familia perfecta, ¿verdad que sí? Pero de inmediato vienen problemas que devastan a la familia. Entonces, amados, tenemos que darnos cuenta que estos problemas, a medida que la sociedad avanza, también lo hacen y se acrecentan los problemas. Día a día se desarrollan problemas dentro del núcleo llamado familia. Día a día se desarrollan problemas. Algunos de estos problemas, y para mí en lo particular, creo que son la fuente de los conflictos siguientes. Conflictos entre esposo y esposa, ¿verdad que sí? Conflictos entre padres e hijos, ¿cierto o no? Conflictos entre hermanos. ¿Te das cuenta cómo es que cada división de la familia sufre ataques, sufre problemas? No lo vamos a ver ahorita, vamos a estar desglosando estos temas con cuidado, pero los conflictos entre esposo y esposa están ahí, ¿verdad que sí? Y por causa de que no hay conocimiento de la palabra de Dios o de la voluntad de Dios, de la voluntad de Dios para esta familia, para este esposo y para esta esposa, los problemas se acrecentan y dejan de ser más que un problema marital, se convierte en un problema familiar. Los conflictos entre padres e hijos desarrollan lo mismo, problemas familiares. Los conflictos entre hermanos desarrollan lo mismo, problemas en la familia. Estos problemas, fíjate, estos tres grupos de problemas, conflictos entre esposo y esposa, conflictos entre padres e hijos, conflictos entre hermanos, son la base donde se desarrollan problemas aún todavía mucho más extensos. Ejemplo de ellos, la violencia familiar o la violencia intrafamiliar. Si no hay conocimiento de la palabra de Dios entre el rol del esposo y el rol de la esposa, para el hombre se le va a hacer fácil y sencillo dañar, violentar a su esposa. ¿Has escuchado, te ha tocado ver noticias así, donde el esposo violenta a la esposa? Sexualmente, verbalmente, físicamente, ¿verdad que sí? Económicamente. El alcoholismo es otro problema que se desarrolla por estas tres bases de conflictos.
Haz de cuenta como que los 3 primeros conflictos que te dije son como que el tronco, y todos los demás problemas que se desarrollan son las ramificaciones. Por eso es importante atacar el origen de todas las ramificaciones de los problemas. Y atacar esas ramificaciones es solamente poner en base y fundamento cómo es que nuestro hogar, nuestra familia se desarrolla y crece. Y para ello tenemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Ella nos enseña cómo es que debe de ser tu actitud con tu esposa, o te debe de enseñar cómo es la actitud con tu esposo. Cómo es la actitud del padre con el hijo y del hijo con el padre. Cómo es la actitud entre hermanos. La palabra de Dios es un consejo integral para la familia, pues desde el principio Dios así creó al ser humano. Creó Dios a Adán y a Eva para constituir familias, porque Él les dijo y les dio una bendición: vayan y ¿qué dice? Fructifiquen y multiplíquense. Es una bendición de parte de Dios. Háganse familia, como se los dije, ¿verdad? Del hebreo, háganse mishpajá, ¿verdad que sí? Entonces, queridos míos y amados, se desarrolla la violencia familiar o intrafamiliar, se desarrolla el alcoholismo, la drogadicción, el abandono, hijos que abandonan sus hogares por causa de problemas maritales, el divorcio y, en casos extremos, homicidios y suicidios. En casos extremos hay hijos que matan a padres, a madres o a hermanos. En casos extremos hay padres que matan esposa e hijos. Y en casos extremos hay esposas que se suicidan porque ya no pueden, o hay maridos que se suicidan porque ya no pueden, o hay hijos que se suicidan por todos los problemas que desarrollan dentro de su hogar y afuera en la comunidad. Entonces, amados, es importante saber cuál es la verdadera o el verdadero sentido de familia. Tú y yo que estamos aquí debemos de tener el oído abierto. Los que nos están escuchando a través de la transmisión, debemos de desarrollar el oído para saber cuál es la voluntad de Dios para la vida de la familia. Es de suma importancia saber, amados, cuál es el modelo de la familia o la verdadera familia cristiana. Es muy importante saberlo. Esta familia garantiza la paz, la estabilidad y la protección dentro de la misma. Y si tú que estás aquí, que eres cristiano, o que estás viendo la transmisión y eres cristiano, y no hay paz, o no aseguras paz, o no garantizas paz, no garantizas estabilidad, no garantizas protección dentro de tu familia, es porque entonces ignoras de lo que el consejo de la palabra de Dios tiene para ti. Y por eso en tu familia, en tu hogar, se desarrollan los problemas que ya se te fueron hasta de las manos. Entonces, amados, tenemos que saber escuchar el consejo de la palabra de Dios. Y óyelo bien, son consejos que a la verdad no nos gustan. Son consejos que no nos gusta escuchar. Son palabras que no nos gusta escuchar. Pero Dios sabe por qué nos las está diciendo. Entonces, amados, ¿estás listo? ¿Estás lista para saber cuál es tu rol como esposo y esposa? Tú que estás aquí presente y que estás allá viendo la transmisión, ¿están listos para saber cuál es tu rol como esposo? ¿Cuál es tu rol como esposa? Y también, ¿verdad?, para los jóvenes que aspiran algún día a formar una familia, deben de tomar nota, porque esto también es para ustedes. El día de mañana van a necesitar, jóvenes y adolescentes, van a necesitar el consejo de la palabra de Dios para que desde el principio tengan un matrimonio, tengan una familia saludable y bendecida por Dios. ¿Sí les gustaría, chavos, jóvenes que están aquí, tener una familia así? Uy, qué entusiasmo, porque ya les está entrando el miedo. ¿Y los no tan chavos, sí les gustaría? Sí, amén. Eso es todo. Entonces, amados, acompáñenme a darle lectura al texto base de nuestra enseñanza el día de hoy.
la leímos la semana pasada, fue Josué 24:15. Josué 24:15, cuando estés ahí dices amén o ya estoy ahí. Josué 24:15. ¿Ya estás? Quiero oírlos ahora sí a todo mundo. ¿Listos? ¿Listos? Vamos a leer esta palabra. Bueno, la voy a leer y luego lo vamos a leer todos juntos. ¿Están de acuerdo? Sí. Y si mal os parece servir a Jehová, no hagan de cuenta, esto se los está diciendo su pastor. Esto es una palabra de su pastor para ustedes. Y si bien les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Estás listo para leerlo conmigo? Sí. Vamos a leerlo. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviráis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor amado, por tu bendita palabra que nos traes el día de hoy. Espíritu Santo, el Señor Jesús te dejó como nuestro consolador, aquel que nos guiarías a toda verdad y a toda justicia. Por eso te pido en nombre de mi Señor Jesucristo, Espíritu Santo, háblanos el día de hoy conforme a nuestra necesidad, Señor. Y sabes que nuestra necesidad de escuchar esta palabra el día de hoy es bastante, es mucha. Por eso yo te pido, Señor, que uses mis labios y que hables directo al corazón, al espíritu, a la mente, a las emociones de mis hermanos amados que están aquí y los que escuchan y los que nos ven en la transmisión, Señor. Amado Padre, yo te ruego que me asistas con tu presencia, porque es un tema fundamental y un tema, Señor amado, muy precioso para el día de hoy, Señor, el día para nosotros. Así que, Señor, te ruego en nombre de Jesús que nos guíes a toda verdad en esta palabra. Señor amado, todo espíritu del diablo que se interpone a la predicación de esta verdad, Señor, se ha echado fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu del diablo que se ha levantado, Señor amado, de confusión en contra de la familia, en el nombre de Jesús, ese espíritu del diablo se ha echado fuera. Amado Padre, que toda mente, Señor, quede libre, bendito Dios, para escuchar la verdad de tu palabra el día de hoy. Toda atmósfera espiritual, límpiala, Señor, y que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga a través de esta predicación, a través de esta palabra, Señor, para honra y gloria de tu nombre, Dios. Como familias necesitamos volver al verdadero sentir y al rol, Señor, que cada uno de los integrantes debamos de tener en nuestra propia familia, Padre, para que también, Señor, ese sentido de familia lo podamos aplicar aquí en la iglesia, Señor, con entendimiento, Padre, y no con emoción, Señor. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús, Padre. Amén. Amados, entonces la semana pasada definimos lo que la familia significa. En hebreo se pronuncia mishpachá. En la Biblia la mishpachá era la unidad básica de la sociedad, era como un grupo de personas que vivían juntas como padres e hijos. La Biblia nos enseña que Dios quería que las familias fueran fuertes. Óyelo bien. Dios desde el principio siempre ha querido que las familias sean fuertes y felices, y que fuesen o que sean un ejemplo de amor y apoyo mutuo para toda la sociedad. Ese es el plan de Dios para las familias desde el principio. En hebreo la palabra mishpachá se refiere a la familia nuclear o extendida, y puede incluir a los padres, hijos, hermanos, hermanas, abuelos, tíos, primos. Todo eso es mishpachá, es la línea genealógica que tú tienes.
Y vimos que la semana pasada que por medio de esta línea genealógica, Mishpajá, se heredan hábitos, ¿verdad que sí? Se heredan hábitos. Y te dije bien claro el domingo pasado que si estás aún el día de hoy batallando o tienes problemas con un hábito que no puedes dejar, entonces tienes que revisar a tus antecesores, a las generaciones pasadas, y sepas cómo fue su comportamiento de ellos, para que te hagas una autoevaluación y sepas cómo es tu comportamiento el día de hoy. Y si tu comportamiento del día de hoy es similar a tu tatarabuelo, entonces tu deber es orar a Dios y pedirle al Espíritu Santo que rompa esas cadenas que se llaman cadenas de ataduras generacionales, para que tú vivas libre. Por eso Josué les dijo bien claro, óyelo bien, cuando Jesús habla en este texto que leímos, Josué habla genealógicamente y les dice, hey, pónganse bien atentos y decidan a quién Dios van a servir. Si a los dioses que sus antepasados sirvieron, eso es generacional, ¿verdad? Eso es herencia. A los dioses de sus antepasados o a los dioses de su presente. Amados, entonces debemos de saber que Mishpajá es una palabra muy fuerte y no tenemos que descuidar y tenemos que darle el peso que a ello significa. Por eso es bien complicado decir que en la iglesia somos familia. Si tú y yo no entendemos el significado y el peso que familia representa, entonces mejor vamos a estudiarlo, vamos a pedirle al Señor que nos revele qué es familia y que lo podamos practicar en la casa y luego vengamos a hacer aquí en la iglesia Mishpajá. Primero hay que ser familia en la casa y luego hay que ser Mishpajá aquí en la iglesia. Amén. Amados, otras palabras que se relacionan con la familia en hebreo son, le agregué el día de hoy dos palabras, son ish, que significa esposo, e isha, que significa esposa. Ish, esposo, isha, esposa, ab, padre, el, madre, ben, hijo, bat, hija, ash, hermano, ashot, hermana. Esas son las palabras en hebreo que conforman todo un núcleo familiar. ¿Y por qué decidí el día de hoy involucrar ish e isha? Porque la familia, amados, se comienza con ish e isha y no con otras palabras, y no con ab o con em. Se empieza primero con esposo y esposa y ahorita vamos a ver. Entonces, amados, cada una de estas palabras relacionan al círculo familiar y cada una de ellas tienen responsabilidades y beneficios dentro del núcleo familiar. La familia, como lo sabemos, comienza con el noviazgo. ¿Están aquí? Por eso es muy importante que les enseñes a tus hijos que el noviazgo es la antesala del matrimonio. Tienes que enseñarles a tus hijos que le den el peso que conlleva y que significa el noviazgo. Amados, ¿por qué? Porque la familia comienza y se empieza a desarrollar en el noviazgo. En el noviazgo es donde dos personas se empiezan a conocer. En el noviazgo es donde un hombre y una mujer se comienzan a conocer. Y empieza entonces a unirse un vínculo de confianza. Y eso va acrecentándose hasta convertirse en esposo y esposa. Amados, como te lo dije, el diablo ha estado muy empecinado en destruir el sentido de familia desde el principio. Por eso es que hoy tú te vas a dar cuenta que todos los movimientos progresistas, sí, lo voy a decir, los movimientos progresistas se están oponiendo a lo que la verdad de la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice en el libro de Génesis capítulo 2, 18 al 24, que Dios creó hombre y mujer para formar una familia. Dios formó
hombre y mujer. El diablo quiere engañar, el diablo quiere destruir este sentido, este núcleo familiar desde el principio, y el diablo está enseñando a la gente de hoy en día que ya pueden formar una familia, 2 hombres o 2 mujeres. Esto sencillamente, físicamente, espiritualmente no puede ser. Porque al faltar ya sea varón o hembra dentro del matrimonio, habrá problemas devastadores dentro de la mentalidad de una persona. Por eso es que Dios es sabio, Dios es entendido, somos su creación, y por eso Él sabe lo que es bien para nosotros. Voy a leer Génesis capítulo 2, versículos 18 al 24. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó de los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que no se halló ayuda idónea para. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Así, con todas las palabras, hizo una mujer para ser ayuda idónea. Y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto ahora hueso de mis huesos es, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Estos movimientos progresistas no van a poder tumbar jamás en la vida lo que Dios desarrolló desde el principio, porque Dios creó a Adán y Dios en su corazón dijo: no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno para el hombre que esté solo, voy a hacer una ayuda idónea para él. Y dijo Dios, entonces creó todos los animales. Imagínate a Dios diciendo: bueno, Adán, a ver, ten toda la lista de animales, chécalo, a ver si por ahí encuentras a tu ayuda idónea. Oye bien, fíjate, dice la palabra de Dios que se los acercó, pero después Dios vio. ¿Qué vio Dios? Que no había ayuda idónea para Adán. De todo lo que Dios creó, no había ayuda idónea. Entonces Dios decide meter en sueño o anestesiar a Adán. Dios anestesia a Adán y le hace la primera cirugía. Dice que abre su costado, le saca una costilla, y nuestro Dios de esa costilla forma a la mujer. Entonces, amados, Dios desde el principio ha creado al hombre y a la mujer para formar una familia. Eso el diablo jamás lo va a echar por tierra, porque mientras tú y yo, que somos, sí, radicales, y que somos, ¿cómo se nos llama? Que somos muy conservadores, que somos muy cerrados, nos tacharán de locos y nos van a tachar de locos en la sociedad porque defendemos estos principios. Pero tú y yo, los que nos escuchan, los que nos ves allá en la transmisión, tú y yo, que sabemos la verdad, nuestro compromiso es defenderla. ¿Y cómo la vamos a defender? ¿Con palabrerías?
No, vamos a defenderla con nuestro estilo de vida. Vamos a con nuestro estilo de vida declararle al mundo que nuestro Dios no se equivoca, que nuestro Dios desde el principio siempre ha tenido la razón. Amados, entonces ya sabemos que la palabra de Dios nos dice que dejará el hombre a su padre y a su madre. Después Adán dice, por revelación divina, dice estas palabras: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Imagínate, apenas Adán toma y mira a la mujer, dice: oh, wow, esta es carne de mi carne, esta salió de mi hueso, va a ser llamada varona, porque de mí salió la mujer, entonces va a ser llamada varona. Y después viene la revelación divina que le dice entonces: dejará el hombre a su padre y a su madre. Imagínate, ellos todavía no tenían hijos y Adán ya estaba viendo el futuro. ¿Te das cuenta? Adán todavía ni siquiera tenía relación con Eva y Adán por revelación divina ya estaba viendo el futuro, que entre ellos dos iban a tener hijos y que le iba a ser necesario al hombre dejar a su padre y a su madre. Así. Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola. Mira qué revelación divina le llegó a este hombre. Yo me voy a llegar con mi mujer, nos vamos a hacer uno, pero va a ser necesario que salgamos de la casa de mi padre y de mi madre. Y nosotros fuimos familia con mi papá y mi mamá, ahora tengo que ser familia con mi esposa y los futuros hijos que Dios me dé. Esa fue la revelación divina que Adán recibió desde el principio. Entonces, amados, veamos cuáles son los roles y las responsabilidades del hombre y de la mujer dentro de la familia, como esposo y como esposa respectivamente. Ya sabemos que el orden que Dios instituyó desde el principio es que antes de ser padres, óyelo bien, esto es muy importante. Desde el principio que Dios instituye la familia, Dios esperó que desde el principio, antes de ser padres, el hombre y la mujer primero tenían que aprender a ser marido y mujer. Y hoy te vas dando cuenta que en el tiempo del liberalismo del día de hoy las familias comienzan con el orden no adecuado. ¿Sí estás aquí? Hoy por el liberalismo las familias comienzan de la forma equivocada. Hoy las familias comienzan al revés. Al principio Dios unió a hombre y mujer para que tuvieran hijos. Primero los unió en matrimonio y luego tuvieran hijos. Hoy no. Hoy el joven, por no controlar su sexualidad, por no tener en su corazón firme lo que la palabra de Dios expresa, hoy por los padres que están ignorantes o que ignoran lo que el Señor quiere que les enseñes a tus hijos, los hijos tienen relaciones sexuales con las mujeres, con su novia, y la mujer se embaraza y quedan embarazados a los 18, 19, 20 años. Es más, si bien le va, porque hay hasta adolescentes que a los 12 o 13 años ya quedaron embarazados. Y entonces ya no es que ellos vengan a hacer mishpajá por voluntad propia, ya hacen familia por la responsabilidad de tener un hijo. Ellos se adelantaron un paso, ellos brincaron un paso, y ahora entonces ya en la unidad ellos tendrán que aprender ahora tanto a ser padres como a ser esposo y esposa a la vez. Por eso es que Dios nos enseña el consejo sanamente. Enseña a tus hijos a que no anden de novio en novio y de novia en novia. Enseña a tus hijos que valoren y respeten a las jovencitas. Enseña a las jovencitas que no anden en la calle de locas, para que los chamacos las anden toqueteando y al rato queden embarazadas y después comiencen una familia
en un orden equivocado. Pero amados, no se preocupen. Ustedes que están aquí o los que están viendo en la transmisión, si comenzaron la familia o su familia de la manera desordenada o equivocada, no se preocupen, porque por eso están aquí, por eso están viendo esta predicación, por eso van a escuchar esta enseñanza, porque Dios quiere redimir tu vida. Dios quiere redimir tu vida. Y si ya te equivocaste en el pasado, Él quiere redimir tu vida y que de aquí para adelante las cosas hagas en su perfecta voluntad. Somos llamados a ser redimidos. Comenzaste tu matrimonio al revés, no te preocupes, Dios tiene la palabra para redimir tu vida. Entonces, amados, vamos a ver cuál es el rol. ¿Por qué, amado? Porque entonces, si se empieza una familia de la manera equivocada, por eso es que ves muchos problemas en la sociedad. Por eso ves que a medida, por ejemplo, dos jovencitos se unen sexualmente, la jovencita queda embarazada, el jovencito no le queda de otra más que dejar los estudios a ambos. Empiezan y emprenden una vida en matrimonio, se van con la casa de papá y de mamá, empiezan ellos ahí a tener problemas severos. ¿Por qué? Porque ellos no se conocieron, y para el hijo, para el chavo, entonces se le hace fácil maltratar a su mujer en ese momento. Se le hace fácil maldecirla, se le hace fácil. ¿Por qué? Porque no tiene la madurez suficiente para entender que el que él tome a una mujer para sí es una responsabilidad muy grande que Dios le dio para que cuide a esta mujer. Entonces es necesario, amados, que entendamos hoy cuál es el rol y la responsabilidad del marido. Es necesario que entendamos hoy cuál es el rol y la responsabilidad de la mujer. Si un problema, o si los matrimonios y las familias están sufriendo problemas, tenlo por seguro que es porque están atacando o atacaron, o tú eres ignorante y no sabes del rol que te corresponde como esposo, o no sabes del rol que te corresponde como esposa. Por eso los problemas que ya te mencioné hace rato se incrementan y se hacen más grandes en tu vida. Por eso es que ves a tus hijos que no se sujetan, por eso ves a hijos rebeldes, por eso ves a hijos que les levantan la voz a sus padres, por eso ves a hijos desobedientes, por eso ves a esposos dados al licor, a la drogadicción, a los vicios, ¿verdad? A la pornografía, a los jóvenes, a los adultos también. Por eso ves a las mujeres de chismosas que andan de un lado para otro, no se sujetan, no respetan a sus maridos. Es un mundo de problemas. ¿Por qué? Porque no hay sabiduría de Dios en la mente y el corazón de las personas. Y si ya han escuchado estas palabras, porque te aseguro que más de una vez ya la escuchaste, pero has sido un necio, has sido un terco por no hacer caso al consejo de lo que la palabra de Dios te dice. Por eso los problemas están ahí. Vamos a ver entonces cuál es el significado del marido. En hebreo la palabra comúnmente utilizada para marido es ish, que se traduce como, oye bien, se traduce como hombre. Ish se traduce como hombre, y en muchos contextos se utiliza para referirse al esposo dentro de un matrimonio. Ish está relacionada con el concepto de fuerza, poder o ser hombre. El significado fundamental de esta raíz está vinculado a la idea de ser fuerte o tener capacidad, lo cual en un contexto social y cultural se asocia al rol de los hombres como protectores y proveedores. Ish no solo designa al hombre como individuo,
sino también al protector, el líder y el que tiene un rol activo dentro de la familia. El concepto de marido en la tradición bíblica incluye esta dimensión de liderazgo y protección dentro de la relación conyugal. Óyelo bien, todo lo que Ish significa solamente en el rol conyugal. Y todavía fíjate lo que viene, porque vamos a ver después lo que significa ser padre. Entonces, amados, Ish se traduce y en los contextos se utiliza para referirse al esposo. Y esto denota fuerza, poder, ser un hombre, tener capacidad, ser protector y ser proveedor. Por eso es que te dije hace rato que si los matrimonios comienzan de la manera equivocada, un jovencito no va a ser fuerte cuando vienen problemas al matrimonio. Mentalmente no va a ser fuerte para atacarlos, para recibirlos, para desarrollarse en medio de sus problemas. No va a ser fuerte, no va a tener la capacidad, óyelo bien, no va a tener la capacidad de proteger de ciertos problemas emocionales, psicológicos o espirituales a su mujer. Por eso es necesario que los jóvenes que van a adquirir o van a matrimoniarse, ellos necesitan entender específicamente qué es ser un marido y qué es ser una mujer. No es solamente tener deleites. Es que el hombre y la mujer, Dios nos llamó para santificarnos y en el matrimonio nos santificamos ambos. No es tanto el matrimonio para deleitarse, sino para santificarse. Óyelo bien, el matrimonio no es tanto para deleitarse, sino para santificarse. Eso es el propósito del matrimonio. Entonces, amados, ¿cómo va a poder un joven de 17 años, vamos a poner un joven, un adolescente que todavía adolece en sus emociones, cómo va a poder cargar tan grande responsabilidad de ser proveedor, de ser protector, de ser guía y de ser líder de su casa? ¿Podrá hacerlo? Si ni siquiera se lidera el mismo, si ni siquiera tiene la capacidad de gobernarse el mismo, ¿cómo va a gobernar? Por eso la palabra de Dios dice bien claro que aquel que anhela obispado, buena obra desea, ¿verdad? Pero es necesario que él sea irreprensible. Y cuando habla de irreprensibilidad, primero tiene que ver por la cabeza. Ok, yo soy así, pero ¿a quién está a mi lado? Ni siquiera está atrás ni está abajo. Es mi esposa la que está a mi lado. Y tengo que ser para ella lo que Ish significa que yo tengo que ser en la relación conyugal. Porque muy puedes ser bien buena onda con tus hijos, muy bien puedes tratar a tus hijos, muy puedes ser irreprensible en las cosas de Dios, pero ¿qué tal el trato con tu mujer? Está fuerte, ¿verdad? Entonces vamos a ver, número 1, el primer rol y responsabilidad del varón, del marido, del Ish. A ver, díganme Ish. Díganlo. Ish. Esto va para ti, Ish. Liderazgo sacrificial y amoroso. Número 1, el primer rol que tú debes de tener dentro de tu matrimonio. Ahorita no pongamos como familia, matrimonio. El rol que tienes como matrimonio, vuelvo a repetir, no como familia. Ahorita no vamos a poner a los hijos en contexto. Solamente vamos a poner en contexto al hombre y a la mujer. ¿Estamos? Liderazgo sacrificial y amoroso. El marido debe, y es su responsabilidad, amar a su esposa como él quiera, como sus papás le dijeron.
como el mundo se los enseña, como Cristo amó a la iglesia. Y si tú no sabes amar a tu esposa, y si tú no amas a tu esposa de la medida que Cristo ama a la iglesia, es porque entonces no has conocido el amor que Cristo te tiene a ti. Si tú no amas a tu esposa como Cristo ama a la iglesia, entonces no conoces el amor que Cristo tiene por ti. Efesios 5:25. Efesios 5:25. Estamos hablando del punto número 1, que el liderazgo del varón debe de ser sacrificial y amoroso, ¿verdad? Nada más las mujeres, me gustó el punto. 5:25 al 28. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, amados, este amor tiene que estar dentro de tu corazón. Es un amor sacrificial, es un liderazgo sacrificial y amoroso. Tienes que buscar esa clase de amor en tu matrimonio que los lleve a santificación y no solamente al placer. Va más allá. La unión entre un hombre y una mujer va más allá. Ahora, dice la palabra de Dios aquí que Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia. Como marido, como ish, tu responsabilidad es entregarte a ti mismo, a tu mujer. Es enseñarle el camino, es santificarla por medio del lavamiento de la, ¿qué dice ahí? De la palabra. Eres responsable del liderazgo sacrificial y amoroso. Eres responsable de lavar con la palabra a tu mujer, mostrando el amor sacrificial. Ish, hombre, ¿tú conoces el amor que Cristo te ha tenido? Así como Cristo te ama, así debe de ser el amor para tu esposa. Si realmente sientes el amor de Cristo en tu corazón por ti, que es un amor no egoísta, perdón, no es un amor egoísta, no es un amor que busca lo suyo, no es un amor que se autocomplace, sino que es un amor que busca el bienestar de su esposa, busca el bienestar de su amada, busca el bienestar de la que está a su lado. ¿Se entiende? Por eso les dije que cuando Dios habla el consejo, muchas veces nos gusta escuchar lo más bueno, lo que nos apetece, pero lo que nos confronta, eso ni lo queremos escuchar. Es más, eso ni nos entusiasma, porque es confrontamiento. Es que la palabra de Dios nos está desafiando. La palabra de Dios siempre busca desafiarnos, y a nosotros los hombres se nos dificulta ser expresivos, mostrar el amor, y nos escudamos en decir que somos hombres.
Sí somos hombres, pero debemos demostrar el amor, o el amor de Cristo fue a escondidas. El amor que Cristo nos mostró fue a escondidas porque se avergonzaba de mostrar amor. ¿Qué me dices? Si la palabra de Dios dice que cuando estaban comiendo, uno de sus discípulos se acostaba en su pecho. ¿Te imaginas a Jesús, el líder, dejando que sus discípulos se acuesten en el pecho? ¿Qué más muestra de amor sacrificial? ¿Te acuerdas de la mujer que vino a derramar perfume a sus pies? ¡Qué amor sacrificial! Lo estaban criticando como si conociera a esta mujer, ¿cómo permite que venga y le toque los pies? Ya estaban criticando a Jesús, pero el amor sacrificial de Jesús no le interesó lo que los demás dijeran. A él lo que le interesó es cuidar el corazón de una mujer que estaba postrada a sus pies. El amor de Jesús no fue a escondidas, varón, para que tú no escondas el amor que sientes por tu mujer, para que no lo estés ocultando. Así como Cristo amó a la iglesia, debes de manifestar tu amor por tu amada. ¿Cómo le vas a enseñar al mundo que realmente Dios tiene la razón y que tú eres una persona que tiene una familia ordenada en el plan divino? A pura palabrería esto ya no le entra al mundo. Al mundo lo que quiere ver el día de hoy es una calidad de vida, no de palabras. Entonces, querido mío, por favor, pídele a Dios que te ayude a realmente concebir el amor de Cristo y que tú puedas ministrar el amor para tu esposa. Número 2, eres responsable de dar protección y provisión. El varón debe proveer y cuidar de su familia. Y acuérdate, familia comienza con tu isha. Tu familia comienza con tu isha a tu lado. Por eso cuando digas familia, toma en cuenta que la familia comienza primero. Y a primero quien tienes que voltear a ver es a tu isha. Amén. Debes de asegurarle protección y provisión a tu isha. Primera de Timoteo 5:8, amados. Primera de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Estamos? Dijeran un poquito el pecho. Entonces, amado, dice la palabra de Dios que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que ¿quién? Imagínate que la palabra del Señor te mida igual, que te ponga, serás o seremos muy conocedores, seremos muy sabedores de muchas cosas, amados, pero si fallamos en la provisión y la protección en nuestra familia, comenzando por nuestra isha, entonces hemos negado la fe. Hemos negado, óyelo bien, a mí me interesa saber por qué el apóstol Pablo se refiere a negar la fe, poniendo en contexto al cuidado con la familia. Porque es muy importante, es de suma importancia cuidar ese lugar, es nuestra responsabilidad, hombres. Entonces, amado, y cuando se habla de protección, y provisión,
No solamente es de que sí, yo la protejo, yo la cuido de los barbajanes. O provisión, no, pues yo no le falta el cheque cada 8 días o cada 15 días. No le falta el salario. Está bien eso. Está bien que se haga eso. Pero protección y provisión va más allá. Tú eres responsable de proteger a tu esposa, a tu isha. Tienes el deber de protegerla emocionalmente, espiritualmente y físicamente. Hombre, eres responsable de cuidar a tu mujer, a tu esposa, físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Si no eres capaz de hacer un detalle que tu esposa sabes que le gusta y no eres capaz de hacerlo, entonces, perdóname, pero entonces no estás protegiendo su estado emocional. Perdóname, porque si tú no eres atento en los detalles que a ella sí le interesan, no la estás protegiendo, la estás dejando a merced de los merodeadores allá afuera. Y si tú no le das una florecita de vez en cuando, va a encontrar un canijo que por allá le regale diario una florecita. Mira, tú la estás dejando desprotegida. Y el día de mañana que venga una situación complicada a la vida, al problema, entonces tu responsabilidad es tuya. Porque, amados, la mujer es más sensible a todos estos tratos, amados. La mujer es más sensible. La mujer se enamora más con los actos que nosotros hacemos. Nosotros somos más rudos, pero Dios las constituyó de otra manera y tenemos que tener cuidado. No tenemos que ser legalistas en esto de decir, yo soy hombre y además yo soy el varón y me tienes que respetar. No, cuidado con eso. Cuidado con eso. La palabra de Dios no nos lleva por allá. La palabra de Dios nos enseña a cuidar y a proteger a nuestra esposa. Y si nosotros no lo hacemos, la estamos dejando desprotegida. Si no cuidamos su espiritualidad, cuidado, porque anda un león rugiente buscando a quien devorar. Si no la protegemos emocionalmente, hay muchos lobos feroces allá afuera que se la pueden llevar. Y si no la cuidamos físicamente, también estamos conllevando a los demás, desprotegerla en sus emociones y en su espíritu. Entonces, amados, tenemos que ser bien concisos y conocer lo que la palabra de Dios nos aconseja. Provisión o proveer no solamente se trata del viernes, cada 8 días está ahí su dinero, porque eso lo hicieron los antepasados. Los antepasados antes llegaban con sus esposas y les decían, aquí está, vieja, el chivo, y se iban todo el fin de semana a tomar y se perdían todo el fin de semana. ¿O no es así? Los que ya somos mayores. Entonces, la provisión sí estaba, les daban de comer bien a sus hijos, pero fallaban y ellos no estaban en casa cuando los hijos los necesitaban o cuando la esposa se necesitaba desahogar con él. A las mujeres no sé por qué, pero siempre se les da a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, quiero hablar contigo. Y uno ya, madre mía, no quiero dormir, mañana voy a trabajar. Es que tú no me quieres. Siempre, no sé si les ha tocado, las mujeres siempre tienen algo especial. Y si no estamos cuidando esa área en ellas, amados, no estamos siendo proveedores. Estamos negando la fe y estamos siendo peor que los incrédulos. Amados, entonces, provisión abarca absolutamente todo. Físicamente, espiritualmente, emocionalmente y económicamente, amados. Esas 4 áreas deben de estar protegidas en tu hogar, en tu familia, comenzando con tu isha, con tu esposa. ¿Estamos de acuerdo? Número 3, tu responsabilidad es ser cabeza del hogar. El marido es llamado a ser el líder, pero en un contexto, óyelo bien, en un contexto de amor y de sacrificio. ¿Eres un líder? Sí. ¿Eres la cabeza? Sí. ¿Que se te debe respeto? Sí. Pero no por eso abuses.
Porque hay hombres que como les encanta recitar esta palabra. No, la Biblia dice que tú como mujer te debes de sujetar y te tienes que sujetar, porque si quieres ser una buena hija de Dios, sujétate entonces a mí y respeta lo que siempre digo, respétame. Amados, el respeto no se exige ni se pide, el respeto se gana. El respeto no se pide ni se exige, el respeto se gana. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es ¿qué? Es su Salvador. No habían llegado, perdón, me les adelanté. Porque el marido es cabeza de la mujer. Ah, sí, eso me gusta, respétame porque soy tu cabeza. Pero ya después obvian lo demás. Fíjate lo que dicen los demás. Sí, eres cabeza de la mujer. ¿Cómo te está comparando? ¿Cómo está comparando el apóstol? Dice, como Cristo. Sí, tú eres responsable de ser la cabeza de tu esposa, pero a la manera de Cristo. Como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. ¿De dónde sacó la costilla a Dios? Del cuerpo de él. Y cuando Adán la vio, ¿qué dijo? Este es huesos de mis huesos, carne de mi carne, ella será llamada varona. Fíjate lo que dice la palabra de Dios acá, que así como la cabeza, nosotros somos cabeza de nuestra mujer, tener que entender que así como Cristo es cabeza de la iglesia, pero que Cristo ve a la iglesia como su cuerpo, así nosotros debemos de ver a nuestra mujer. ¡Aleluya! Tú eres la cabeza, sí, amado, pero tienes que ver a tu mujer como tu propio cuerpo. Entonces, amados, sí, eres responsable, eres el guía, eres quien lidera, eres quien guía, pero debe de ser tu guianza y tu guía a la manera que Cristo lo hace y lo sigue haciendo con la iglesia. Es ser una cabeza, ejercer liderazgo, pero un liderazgo en el contexto de amor y de sacrificio. Dice la palabra de Dios que Cristo se entregó por su iglesia. Entonces, al ser la cabeza debes de entender bien debes de tener bien en cuenta una cosa: el ser la cabeza no es que seas el autoritario para mover el cuerpo a donde quieres. No, eres la cabeza para considerar a tu esposa como tu cuerpo y lo lleves a santificación. Wow, ¿verdad? Qué tremendo. ¿Sí se está entendiendo? ¿O solamente yo me estoy acá recodiendo? ¿Sí entiendes? ¿Sí, o sea, sí se entiende la magnitud de lo que estamos hablando? Que no solamente es decir, es mi esposa, yo su esposo. No. Tiene un sinfín de cosas que tenemos que entender para tener un matrimonio como Dios lo quiere. Un matrimonio feliz y complementario. Un matrimonio donde la bendición de Dios se desborde para con nuestras generaciones y con la gente que nos rodea. Ese es el principio de lo que Dios quiere con tu familia. Que seas de bendición. Número 4, respeto y honra. Ah, caray, ya me la volteaste. No, que la esposa me debe de respetar y honrar. Fíjate, debe de tratar a su esposa con respeto y con honor. Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7.
¿Ya estamos? Pero los cielos, perdón, estoy en segunda, permítanme. Primera de Pedro 3:7 dije, ¿verdad? Sí. Vosotros, óigalo bien, ustedes, maridos, igualmente, vivan con ellas, ¿qué dice? Sabiamente. Por eso es la cabeza, porque en la cabeza se supone que debe de haber sabiduría. Vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan. La palabra de Dios nos está exhortando en 1 de Pedro 3:7 que tratemos a la mujer como a vaso frágil y que le demos honra. Debes de honrar a tu mujer, no la debes desacreditar, no la debes avergonzar, no la debes de humillar, no le debes de faltar el respeto, debes de tratarla como a vaso más frágil, y no porque no sean fuertes. Hay mujeres que son fuertes emocionalmente, físicamente y espiritualmente, pero aún así siguen siendo mujeres frágiles. La palabra de Dios dice que nosotros los hombres debemos de tratar a la mujer como a vaso frágil. ¿Cómo tratas un vaso frágil? ¿Todo brusco? ¿Aprietas el vaso así, frágil, o cómo lo haces? ¿Verdad? Cuando lavas un plato que es muy frágil, te esmeras en que no se resbale, ¿verdad que sí? Pues así, y es mucho más. Así como te esmeras para que un canijo casque no se te caiga de las manos y se rompa, entonces esmérate también para que la mujer que dio y que está a tu lado no se te caiga de las manos por ser áspero con ella. No seas áspero con ella. Vuelvo a repetir, no seas áspero con tu mujer. Trátala como a vaso frágil, porque dice la palabra de Dios, ellas son las coherederas de la ¿qué? Porque ellas, la gracia de la vida, porque ellas tienen la capacidad de engendrar vida dentro de ellas. Y es repugnante ver cómo hombres maltratan a sus mujeres. Es repugnante cómo hombres violentan a sus mujeres, a golpes, a puñetazos, a patadas, a majaderías, a maldiciones. Es aberrante ver todo esto, amados. ¿Pero por qué? Porque no ha habido sabiduría de Dios en la tierra y se ha olvidado lo que el Señor nos da en su consejo. La palabra de Dios, hombre, te dice: trata a tu mujer como a vaso frágil, amado, porque ellas son las coherederas de la gracia de la vida. La palabra de Dios es enfática, amados, y nos enseña cómo debe de ser el trato del hombre para con su esposa. Número 5, el hombre tiene que tener fidelidad y compromiso. Fidelidad y compromiso. Somos muy fieles en nuestros menesteres, somos bien fieles en el trabajo, somos muy fieles en la iglesia, somos muy comprometidos con los hermanitos de la iglesia, somos muy comprometidos con nuestros parientes, somos muy comprometidos con la familia ya extendida, pero falta fidelidad y falta compromiso con tu propia esposa. Es vergonzoso como hombres son más fieles y más comprometidos hasta con sus propios amigos que con sus propias esposas. Prefieren tener un pleito con sus esposas a tener un pleito con sus amigos. Si sus amigos les dicen que se quieren aparrandear, prefieren quedarse a darle lugar a sus amigos que a tener en cuidado a su esposa. Son más fieles con otras cosas que tienen que con su propia esposa.
debe de ser fiel y comprometido con su esposa en todos los aspectos del matrimonio. El hombre debe de ser fiel y comprometido. Debe de ser fiel y comprometido con su esposa en todos los aspectos, no en algunos, en todos los aspectos del matrimonio. Proverbios 5:18. ¿Ya estás? Proverbios 5:18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor recréate siempre. Amado, debes de ser fiel con tu esposa. Debes de ser fiel y comprometido. Dice la palabra del Señor: alégrate. ¿Con quién? Alégrate con la mujer de tu juventud. Alégrate con tu mujer. Habla de fidelidad. Muchos hombres buscan la alegría en otros lugares, menos con su mujer. Muchos hombres buscan la alegría en otros lugares, menos con su mujer. La palabra del Señor dice que sus caricias te satisfagan en todo el tiempo. Debes de buscar siempre, por medio de la fidelidad y el compromiso, que tengas un tiempo de contacto con tu esposa. Debes de cultivar eso, para que tu esposa el día de mañana te satisfaga con sus caricias. Debes de trabajar por ello. Debes de ser fiel y comprometido con ella. Hay muchas personas que se quejan de que porque la esposa no los trata como se merecen. Te pregunto, ¿tú cómo la tratas? Para toda acción hay una. Entonces, en la manera que tú accionas con tu esposa va a reaccionar contigo. En la manera que tú trates a tu esposa te va a tratar. No hay vuelta de hoja. Entonces, amado, eso es como debe de ser el rol del hombre en su hogar. Esto es para ti, hombre. Debes de tener estas 5 verdades en tu vida para desarrollar un matrimonio estable, para desarrollar un matrimonio bendecido por Dios, para desarrollar una familia donde tengas protección, una familia donde tengas gozo, donde tengas seguridad, donde la bendición de Dios esté de continuo con tu esposa y después descienda a tus hijos. No puedes decir: Dios bendice a mis hijos, pero después a tu esposa. No puedes pedirle a Dios que bendiga a tus hijos si tú no bendices a tu esposa. Tú no puedes pedirle a Dios que guarde a tus hijos si no te involucras en guardar a tu esposa. Es un compromiso fuerte, amados, el ser ish de una isha. Y bueno, tenía planeado darles de los dos el día de hoy, tanto del hombre como de la mujer, pero el tiempo me bastó nada más para darles a los hombres, para darles sus responsabilidades, para servir. Amados, queridos hombres, hoy nos tocó. Los que están viendo la transmisión, hoy nos tocó.
Hoy vamos a tomar lo que nos toca de responsabilidad. Si hoy no trajiste tu cuaderno, si hoy no estuviste apuntando, te recomiendo que vuelvas a escuchar la enseñanza del día de hoy y tomes apuntes. Óyelo bien, tomes apuntes, porque lo que se escucha luego de repente bien se va. Tienes que tomar apuntes para tenerlos bien guardados y para estarlos leyendo continuamente. ¿Por qué? Porque estos consejos te van a ayudar a ti, pero también se los vas a enseñar a tus hijos, para que tus hijos